En instantes, Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en el mostrador.cl, en el programa Al Pan Pan. Y como siempre vamos a estar abordando las noticias más recientes en materia internacional. Bueno, la bajada de Joe Biden. Él ha propuesto que sea la actual vicepresidenta Kamala Harris quien sea nominada por el partido. Ahí está por verse si efectivamente los demócratas van a esperar que esto sea en el marco de una convención o derechamente se va a nominar a Kamala Harris, pero por supuesto que el camino se ve bastante difícil, sobre todo con un empoderadísimo Donald Trump. Vamos a estar conversando precisamente de este tema a las 8:30 con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, y también analizando contingencia nacional. Pero ahora nos queremos meter de lleno en el tema de lo que ha también marcado la conversación y el debate en los últimos días, y dice relación con los anuncios en materia de seguridad y particularmente la creación de una cárcel de alta seguridad que también ha generado debate, particularmente por dónde se emplazaría. Y queremos conversar de este tema y todos sus alcances con un ex director de Gendarmería. Estamos hablando de Claudio Martínez. Claudio, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias. Claudio, lo primero que quisiera preguntar es lo siguiente. ¿Necesita la región metropolitana otra cárcel de alta seguridad? Ya tenemos una, ¿no?, que albergaría 500 plazas. ¿Es suficiente esto? ¿Cómo ve ese anuncio? Bueno, todos los datos indican que sí, que es necesario, especialmente porque estamos frente a una azonada de lo que se denomina crimen organizado, en lo cual es absolutamente necesario separar a los líderes de la tropa, por decirlo en términos, a los generales de la tropa, por decirlo en términos militares. ¿Ese fue el mismo criterio que se utilizó o fue el que empezó la decisión de construir la primera cárcel de seguridad hace ya más de 25 años, cuando Chile tuvo una zona de carácter terrorista post-dictadura, y el objetivo de esa cárcel fue exactamente el mismo: separar a las cabezas de estas organizaciones de la tropa o quienes cometen los delitos? Entonces, la zona actualmente que estamos con el tema de la delincuencia, evidentemente que la cárcel de alta seguridad existente es insuficiente por un lado, y segundo, tal vez lo más importante, es que ha cambiado radicalmente el perfil del delincuente y de estos jefes de bandas. Hoy día son muchísimo más peligrosos, muchísimo más violentos, y derechamente, a través especialmente del uso de la tecnología hoy día de lo que son los celulares, demuestran una enorme capacidad de manejar desde el interior de las cárceles delitos muy graves. Por lo tanto, la necesidad no solamente tiene que ver con los cupos o con la cantidad de presos, sino que también con una cárcel que cuente con la infraestructura y tecnología necesaria para evitar que las cárceles se transformen en las oficinas de las bandas del crimen organizado, que por lo demás el Estado por defecto le entrega alimentación, ¿cierto?, alojamiento, incluso salud y educación si así lo quisieran. Entonces, el tema es bien complejo porque el no estar prófugo, pero estar activo delictualmente, potencia muchísimo la capacidad delictiva de estos grupos. Claro, a ver, vamos a ir deteniéndonos en varios aspectos que tienen que ver precisamente con este anuncio, porque claro, uno diría, ¿quién puede oponerse a que una cárcel de estas características sea construida? Pero el problema, vamos a partir por uno de los temas y de las externalidades que tiene esta decisión, es dónde se emplaza. Se habla, ¿no es cierto?, de un sitio ubicado al lado de la expenitenciaría, es decir, en Pedro Montt. La alcaldesa Hasler ha levantado las alarmas, dice, por ningún motivo. Y por otro lado, se señala que, bueno, ¿dónde más? Y se empiezan a producir una serie de debates. Claudio, la pregunta es la siguiente. ¿Es
indiferente dónde se emplace? ¿Es posible emplazar un sitio, como dice la alcaldesa Hasler, un sitio carcelario como este, fuera del ámbito urbano? Bueno, en la ubicación clásica de las cárceles, por así llamarlo, incluso si uno ve la antigua cárcel pública, que hoy día ya no existe, que está frente a lo que hoy día hay investigaciones, y varias cárceles, o muchas cárceles a lo largo de Chile, incluida la propia penitenciaría con el Centro de Justicia al lado, tienen una ubicación cercana o próxima o interna, con una comunicación interna entre las cárceles y los tribunales. Eso evita una interfaz muy riesgosa cuando se trata de presos de alta peligrosidad, como es el traslado de los presos. Bueno, ese tema que hace deseable que las cárceles no estén alejadas de, en este caso, la fiscalía, ¿cierto? Y de los tribunales, hoy día es posible resolverlo mediante el uso de la tecnología, lo mismo que estamos haciendo nosotros en este instante, o sea, por Claro. vía remota. Incluso es deseable de pronto que esta vía se utilice por razones de seguridad. No obstante ello, aquí hay que tomar ciertas determinaciones, previas, yo diría yo, a la discusión respecto a la ubicación. Y esa dice relación con qué tipo de derechos este tipo de presos va a tener limitaciones o restricciones severas. Y la discusión previa que no se ha hecho, y que tiene que haber un consenso político, es qué tipo de derechos, eventualmente llamados derechos humanos, más allá de la pérdida de libertad, van a afectar a estos presos. Porque imaginemos una cárcel en el desierto, como muchos proponen, o en una isla, hay otra propuesta histórica. Bueno, eso significa una severa dificultad y restricción del acceso a la visita de sus familiares, aunque sean por locutorio. Ahora, para ello hay que tomar acuerdos previos, es decir, ¿se va o no restringir la visita de los familiares? ¿Estos presos van a estar o no absolutamente aislados? ¿Van a tener o no contacto básico con los familiares más cercanos? Esa es una definición previa porque resuelto eso se puede decidir ubicar una cárcel fuera del casco urbano. De lo contrario significa aislar absolutamente a estos presos, y ahí hay distintas teorías que tienen validez, por cierto, en que dicen que este tipo de presos, cualquiera fuera los presos, el tema que tiene Bukele hoy día en Salvador, algún día van a recobrar la libertad. Y si estos presos están sometidos, ¿cierto?, a un tema, a un régimen extremadamente riguroso, bueno, a veces el resultado a mediano y largo plazo también es bastante negativo, porque hay una reacción natural de los presos en torno frente a una restricción severa. Por lo tanto, esa discusión hay que sostenerla previamente, tiene que tener un acuerdo político más que técnico, y eventualmente un acuerdo legislativo, y después de eso iría yo a discutir si la cárcel va a estar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Ahora, respecto a la posición de la alcaldesa de Santiago y otros alcaldes, porque esto es histórico, ¿ah? Cuando construimos la cárcel de Colina estuvimos enfrentando a toda la comunidad de Colina, sin embargo, igualmente se construyó en ese momento, era necesario. Aquí es donde los líderes locales o los alcaldes y los parlamentarios también, pues se suman a esta protesta, o se han sumado históricamente, tienen la prueba de la blancura, a ver si de verdad están por una política efectiva de combate a la delincuencia y el crimen organizado, porque uno podría haber esperado otro tipo de declaraciones diciendo que están dispuestos a analizar las normativas de sus planos reguladores para ver si en sus comunas pudieran albergar una cárcel como una contribución a la seguridad ciudadana. Pero a la hora de los que, como se dice vulgarmente, la reacción es inmediata. O sea, hay un discurso permanente de requerimiento a las autoridades de resolver el tema de la seguridad ciudadana. Sin embargo, cuando se anuncia la construcción de una cárcel que va a contribuir de manera significativa a resolver el problema o a mitigarlo a lo menos, la primera reacción es negarse por ningún motivo ni común. Entonces, yo creo que aquí el gobierno, por un lado, tiene que actuar con sentido de Estado, y los alcaldes, eventualmente involucrados, yo creo que tienen que aceptar ciertos costos si queremos mejorar las condiciones de seguridad que hoy día tiene el país. Claro, pero el problema, Claudio, es que aquí hay varios puntos. Uno,
nadie quiere tener una cárcel al lado, porque más allá que usted diga la interfaz, ¿no es cierto?, en el traslado y lo que significa, si la cárcel queda muy lejos, bueno, etcétera, eso por un lado con presos de alta peligrosidad, que eso es lo que tenemos que entender, ¿no es cierto?, con mucha capacidad de fuego, etcétera, es un tipo de criminalidad que no habíamos visto, lamentablemente instalada ya en nuestro país. Por otro lado, si la cárcel está en una zona urbana, bueno, evidentemente eso genera un movimiento. ¿Quién quiere tener ese movimiento al lado de su casa? Un movimiento de personas que pueden o no estar ligadas al crimen organizado. Y por otro lado, el tercer factor, bueno, estamos en elecciones municipales, pues en octubre. ¿Qué alcalde va a querer decir, sí, por favor, tráiganme la cárcel para acá? ¿Cómo evalúa esos tres elementos? Bueno, son elementos bien complejos de combinar. El movimiento que se produce alrededor de la cárcel presupone que la cárcel va a tener un gran flujo de visitas. Por eso yo digo, primero definamos el régimen, porque si el régimen es totalmente restringido a visitas a lo mejor muy temporales, ese movimiento no se va a producir. Por lo tanto, pero ese régimen tiene que tener un sustento legal y un acuerdo político, no puede estar siendo vulnerado. Pasó con la cárcel de alta seguridad hace 25 o 30 años, en la cual el sistema político no apoyó esa cárcel. El régimen finalmente que se diseñó para la actual cárcel de seguridad no funcionó. Entonces, ese es un punto. Segundo, en el tema de los traslados, que probablemente es otro de los temas más críticos, tiene que haber no sé si acuerdo, pero tiene que haber un protocolo estricto con el Poder Judicial. Y no olvidemos el problema que había en Arica, en la cual los jueces empezaron a exigir que fueran trasladados para allá los gallegos y a cuestionar el sistema vía Zoom, lo cual Gendarmería puso firme, ¿cierto? Y dijo que era de alto riesgo. Ese es un tema que también hay que resolver. Y finalmente, las cárceles, desde el punto de vista de los planos reguladores, ya desde el punto de vista más técnico, urbanístico, deben contemplar zonas de exclusión, dentro o fuera de la ciudad. Zonas de exclusión me refiero a que no se permita lo que ocurrió en Colina, por ejemplo, que se permitió construir urbanizaciones, ¿cierto? O conjuntos habitacionales pegados a la cárcel. Entonces, ahí hay una responsabilidad también de los municipios y de los planes reguladores. Por lo tanto, combinar estos tres elementos es muy complicado, pero es posible. El elemento que distorsiona todo, naturalmente, son las elecciones. Y ahí donde nuestros líderes tienen una mirada efectivamente cortoplacista. Es decir, ellos están mirando las elecciones y en este tema del cuestionamiento de la ubicación de las cárceles, si usted revisa la historia hacia atrás, es histórico. Cuando se hizo Punta Peuco, hubo un movimiento de la parte de los habitantes de Tiltil que finalmente, como el terreno de la Gendarmería, no fue necesario comprar un terreno. Cuando se hizo Colina 2, era un terreno previamente adquirido por Gendarmería en una zona que era rural en su momento y después se declaró urbana. Entonces los planes reguladores, desde el punto de vista del urbanístico, digamos, son bien importantes, pero naturalmente que las elecciones que están en el horizonte cercano perturban cualquier decisión que debería ser estrictamente técnica. Bueno, evidentemente, Claudio. Yo soy muy crítico de los alcaldes y los parlamentarios que ven en esto una plataforma electoral. Claro, lamentablemente pareciera ser inevitable. Ahora, respecto de los instrumentos o sea, digamos, de las capacidades que tiene el gobierno, esto tiene que pasar obviamente por el Congreso. La idea es que sea una suerte de fast track, que por lo tanto una cárcel que normalmente puede durar 10 años en construirse, se puede construir en 3 años. ¿Eso es factible? ¿Eso es viable? ¿Si hay acuerdo político, Claudio? Mire, le voy a hablar desde la experiencia. La cárcel de Colina 2 se formuló, diseñó, construyó e inauguró dentro del periodo del presidente Elwin. Eso no fueron más de 4 años. Me acuerdo que el presidente Elwin en el mes de enero o febrero, un mes antes de entregar su mandato, inauguró esa cárcel. La cárcel de alta seguridad actual, el día hoy, me acuerdo la fecha exactamente, yo era su director y fui parte de ello. El 11 de octubre de 1991, en conjunto con una empresa constructora designada por Obras Públicas y más otros actores técnicos, viajamos a Inglaterra y Estados Unidos a visitar cárcel de alta seguridad, y esa cárcel se inauguró en febrero de 1994. La cárcel de Punta Peuco se construyó en 3 meses el primer pabellón que permitió albergar a Contreras Espinosa.
¿Cómo se hizo? Esa es la pregunta. Existía en esos años, no sé si hoy día existe lo que se llama decreto de emergencia, que obviaba un proceso complejísimo y largo, que era las licitaciones, las aprobaciones de distintos ministerios, y por razones de Estado se operaba directamente. O sea, las herramientas de Fast Track existen, e incluso creo, no estoy tan seguro que son necesarias que vayan al Congreso. Esos decretos de emergencia que firmaba el presidente, el ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas en su momento, o de Justicia, y el ministro del sector, que era el ministro de Justicia cuando las cárceles las hacía Gendarmería. Entonces, ¿es posible? ¿Qué es posible? Es posible. Yo creo que hay que examinar cómo se hizo en ese momento, porque se hicieron 3 cárceles en un periodo muy corto y resolvió el problema bien, bien urgente y bien complejo de ese momento. Ya, entonces lo siguiente que quiero seguir conversando, estamos hablando con Claudio Martínez, arquitecto y exdirector de Gendarmería. Lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente, o sea, esta cárcel se podría efectivamente construir, como se ha señalado, en 3 años. ¿Qué le parece el precio que se ha calculado de 90.000 millones de pesos y que albergue a 500 plazas? ¿Es suficiente esas 500 plazas y el precio le parece que está en concordancia? Me imagino que la cantidad de plazas es un reflejo de algún análisis técnico por parte de Gendarmería o el Ministerio de Justicia. Ahora, los 90.000 millones, que aparece una cifra muy abultada, mi deformación de arquitecto me dice que ese dato podría contestárselo con exactitud si conociera yo los metros cuadrados que va a tener esta cárcel, que es un dato que aparentemente no se ha difundido. Porque hay una relación metro cuadrado costo de construcción. Hoy día el costo de construcción normal, debe estar en alrededor de los 2 millones, entre 2 y 3 millones de pesos, está altísimo. Y las cárceles tienen un costo que a veces duplica o triplica ese costo normal, como si uno se construyera una casa, supongamos. ¿Por qué? Porque tienes muros, sistema de seguridad, dobles muros, tiene un sinfín de infraestructura de alto costo. Por lo tanto, los 90.000 millones que se dice aparece como una cifra posible y razonable, dado los costos, porque estamos hablando de una cárcel de alta seguridad también en un contexto muy distinto al anterior. O sea, la cárcel de alta seguridad, la antigua cárcel, por así llamarla, fue remodelada, ¿cierto? Y luego fue destruida hace 2 meses atrás por los presos. Por lo tanto, el tipo material, el tipo de artefacto, el tipo de comunicaciones, el tipo de instalación sanitaria, el tipo de instalación eléctrica, con toda seguridad es de un altísimo costo para poder evitar que ocurra lo que ocurrió, en que un grupo de presos, en un motín, durante 15 días, se dedicaron a destruir un recinto que había sido remodelado hace solo 2 o 3 años. Ya, eso quería preguntarle también, Claudio, ¿por qué estas llamadas, bueno, porque REPAS, que son el recinto penitenciario especial de alta seguridad hoy, que ha sido, digamos, objeto de este tipo de motines, podríamos decir, o revueltas, esto decía el ministro de Justicia, que no es habitual. O sea, no estamos no es como Sao Paulo o casos otros gravísimos que han ocurrido en América Latina con una cantidad de muertos impresionante. Por revuelta estoy hablando, no el caso de San Miguel, la tragedia, ¿no? Estoy hablando de revuelta. ¿Usted comparte aquello que no es habitual, el tema de la revuelta, y por lo tanto no es un factor tan importante a considerar? A pesar de lo que ocurrió en estos días, digo. Los motines no ocurren todos los días, pero ocurren. Históricamente, la historia de carne ha ocurrido, motines, y muy complicado y muy grave. Ahora, yo vi los videos de cómo se redujo un grupo ahí de amotinados en uno de los patios, y así es verdad, fue muy corto tiempo, a muy bajo costo. Es decir, la reacción del personal de Gendarmería fue altamente eficiente. Ahora, a ese respecto, sí, yo quisiera señalar lo siguiente. Cuando información de prensa, lo que explican un abogado de Gendarmería, estos presos que están en un régimen de alta o extrema seguridad inician el motín en protesta porque esos días de mucha lluvia se habían quedado sin señal para ver televisión en sus celdas. Entonces ahí ya hay un problema de fondo. Es decir, presos de alta peligrosidad, presos que no tienen por qué tener conocimiento de lo que está ocurriendo en sus propias causas, ¿cierto? A través de los tribunales, tenían televisor en sus piezas. Entonces, ese es un punto. Segundo punto, el subsecretario de Justicia, en una entrevista la semana pasada, pone como uno de los méritos de esta futura cárcel de alta seguridad y supuestamente va a controlar parte del crimen organizado, la existencia de inhibidores de señal. Eso significa que de la partida, esta cárcel de alta seguridad está aceptando que se ingresen celulares.
hace poco ha sido una estadística tremenda. Se habían inhibido 10.000 celulares, 15.000 chips, 1.500 redes de Wi-Fi. Entonces, ahí hay un problema que también tiene que ver con gendarmería, con los gendarmes. Si se anuncia que la cárcel de alta seguridad, las visitas van a ser exclusivamente por locutorio, es decir, no hay contacto físico entre la visita y los presos, bueno, ¿quién ingresa los celulares? Eso, evidentemente que hay un tema que tiene que ver con la corrupción, y yo creo que esa es un poquito la pata coja de este plan, de lo que se ha anunciado. Tiene que haber un control estricto, estrictísimo, también del ingreso de los gendarmes que entran y salen todos los días de las cárceles, porque hay que ser franco. Se sabe que buena parte del ingreso de los celulares se hace a través de los gendarmes y tiene un precio y tiene un valor, y hay un elemento de corrupción que si no se controla oportunamente después puede ser incontrolable. Entonces, yo creo que esas cosas son fundamentales para poder evitar motines, para poder evitar que se organicen acciones desde el interior y inhibir efectivamente la acción de lo que se denomina crimen organizado, porque si no, vamos a entrar en una dinámica con una cárcel nueva, con todo tipo de tecnología, pero sin los problemas de fondo resueltos. Claudio, nosotros de hecho en el mostrador publicamos hace algunos días una nota que señalaba que los integrantes de los gallegos siguen con acceso a conexión a Internet en la cárcel. ¿Cómo se explica usted eso? Si están estos Bueno, inhibidores. la explicación es bien simple, o sea, ahí hay que investigar, hay un tema de corrupción evidentemente, o el sistema no funciona como se dijo que funcionaba, o alguien, y ese alguien se sabe más o menos quiénes pueden ser, están ingresando celulares. Entiendo que se ha duplicado, triplicado la cantidad de celulares de que se inició este proceso, se anunció este tema de los inhibidores, porque claro, un celular hoy día es un chip, finalmente, ¿cierto? Entonces, en la cárcel de alta seguridad, de extrema seguridad, si va a hacer visitas por locutor, que es un vídeo, cero contacto con la visita y con el exterior, bueno, no tendría por qué haber un solo celular adentro. Entonces, este es un problema que no se ha enfrentado adecuadamente. Cualquiera de nosotros cuando viaja en el aeropuerto, ¿cierto? Pasa por un arco que a veces hasta las operaciones maxilofaciales la detecta. Bueno, porque eso no existe en una cárcel. El ingreso también de los funcionarios, no solamente ¿Cómo, de los claro, familiares de los y cómo ve usted el fenómeno de la corrupción en gendarmería? Un estudio de la Universidad Católica del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad dice que el 63% de los gendarmes declara haberse enterado de actos de corrupción de algún compañero. ¿Qué tan permeables son los gendarmes a la corrupción y particularmente, diría usted, con este nivel de crimen organizado o de delincuentes? Bueno, los gendarmes están sujetos a eso, los gendarmes tienen un trabajo en el límite, ¿cierto? Ellos, como ningún otro organismo público, día a día están conviviendo con el mundo del delito, conviviendo con delincuentes, dicho derechamente. Por lo tanto, están más expuestos a esto. De modo que, digamos, es un segmento de empleados públicos vulnerable, naturalmente, y para ello, en todo caso, hay un anuncio al respecto. Se ha dicho que se va a formar un grupo especial formado, ¿cierto?, y capacitado para trabajar con este tipo de presos. Bueno, ese grupo especial tiene que tener, a mi juicio, dos condiciones. Uno, tener una comprensión profunda de lo que significa el crimen organizado y el impacto social y político que ello tiene, es decir, que se sientan agentes del Estado y no parte de una asociación gremial o de una institución que cumple una función técnica, sino que son parte de una política de Estado, y eso amerita una formación especial en la Escuela de Gendarmería. Y segundo, debieran tener una mayor renta, porque aquí hay que ser realista, digamos. El crimen organizado maneja enorme cantidad de dinero. Esa cantidad de celulares y de chips que se ingresan a las cárceles y de droga es parte de un mercado cautivo que hoy día está a disposición de la delincuencia, porque es un mercado cautivo que consume, que certeramente tiene acceso a capacidad económica. Por lo tanto, si hay una forma de blindar de alguna manera a estos gendarmes y a estos funcionarios de no ser corrompidos, bueno, es mejorar sus rentas. Yo creo que esa es una aspiración legítima de parte de quienes van a trabajar en este tipo de cárceles con este tipo de delincuentes. Cuénteme, usted señalaba, no sé si lo escuché bien, que respecto de estas revueltas ocurridas hace algunos días, ¿no es cierto?, con respecto a lo que le señalaba, ¿no es cierto?, el recinto penitenciario especial de alta seguridad, el llamado REPAS, usted decía que
Gendarmería, a ver si la entendí, actuó eficientemente? ¿Eso fue lo que dijo? En lo que se ve en un video, que creo que es del mostrador por lo demás, ¿Ya? lo vi ahí, los gendarmes actuaron muy eficientemente, en pocos minutos redujeron Eficientemente. un grupo. Sí. O sea, Ok, actuaron profesionalmente y lo redujeron rápidamente, más allá del problema que hubo de controlar los destrozos al interior de las cárceles, que quienes conocemos el sistema, es bien complejo cuando los presos empiezan a ok, atentar con sus propias dependencias. Es casi una ya. batalla cuerpo a cuerpo. Claudia, ¿a usted le tocó entonces una época particularmente distinta? Por supuesto que sí, como exdirector de Gendarmería entre el 93 y el 97. ¿Cuánto ha cambiado el perfil del delincuente que llega a las cárceles y sobre todo considerando el aumento importantísimo, que lo reconoce el propio ministro, que ha habido los últimos 24 meses en las cárceles, ¿no es cierto?, en la población penal. Mire, yo lo doy una cifra. Cuando yo me fui a Dígame. Gendarmería a raíz del famoso episodio de la fuga del helicóptero de la cárcel de alta seguridad, habían 26.000 presos, entiendo, en todo Chile. Hoy día hay sobre 50.000. O sea, en un lapso de 25 años se ha duplicado la población carcelaria en Chile. Ahí hay un tema. En segundo punto, el perfil delincuente es radicalmente distinto y tiene que ver con el diseño de lo que es Gendarmería y lo que es la política criminal en Chile y la política de reinserción. Si uno examina la estructura de Gendarmería y examina un poco los criterios por los cuales se trabaja y se evalúan técnicamente a los presos y se evalúan programas de reinserción, uno percibe una especie de criterio o forma de mirar por parte del Estado este problema con un sesgo paternalista. ¿Por qué? Porque ese tipo de delincuente de esos años era un delincuente mucho vinculado a las necesidades básicas de las personas. Es decir, se suponía o presuponía que ese tipo de delincuentes eran fruto en buen porcentaje de sus carencias sociales, de sus problemas de inserción en la sociedad, de falta de oportunidades. Ese tipo de delincuente hoy día no es el que estamos enfrentando en el tema del crimen organizado, que es unas organizaciones internacionales que mueven muchísimo dinero y que tienen un problema bien complicado, que es generar la delincuencia a partir del propio acto del delito. Es decir, hay delincuentes que empiezan a delinquir por extorsión de este sistema piramidal, ¿cierto? Y jerarquizado que significa estas organizaciones. Es decir, hay delincuentes, lo han dicho varios, que son obligados a delinquir, jóvenes que son obligados a delinquir. Y si no delinquen, sufren las consecuencias de su familia, los matan, los ejecutan, los sicarios. Entonces, es un problema totalmente desconocido en el cual el diseño de Gendarmería no es un diseño adecuado. A veces vemos como algunos jueces, incluso también el sistema judicial aquí es parte del problema, otorgan libertad de beneficio con un criterio humanista, ¿cierto? Comprensible, pero que en este caso es mal utilizado por estas bandas. Por lo tanto, yo creo que también aquí hay una discusión pendiente. Yo sostengo que para poder hacer el diseño de una cárcel, que no es solamente el edificio, sino que también el régimen, y segundo, el tratamiento de esos presos, se requiere una conversación previa también respecto a los derechos, más allá del derecho a la libertad que los presos van a perder. Es decir, aquí hay un tema que tiene que ver con los derechos humanos. El derecho humano de algunos presos o delincuentes usado de manera exacerbada a veces afecta a los derechos humanos de gente que es honesta y no ha cometido ningún delito. Por lo tanto, yo creo que el diseño del régimen y el tratamiento que se da de estas bandas debe ser un tema sobre el cual hay que tener un consenso político previo. Claro, pero ojo que no sea tampoco contraviniendo, me imagino, convenios internacionales, ¿no es cierto? En materia de derechos humanos, pregunto. Bueno, mire, yo acabo de escuchar ayer una conferencia o algún reportaje en el tema, en el cual, porque aquí se está mirando mucho el modelo italiano. Eh, Hay una discusión respecto a este tema. Hasta ahora el único derecho que pierde un preso es el derecho a la libertad o a la movilidad. Bueno, ese es un tema que también yo creo que debe discutirse en los foros internacionales porque este es un problema macro, macro regional, es un problema mundial. El tema del tren de agua en particular está expandido por todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos también. De modo que yo creo que es la hora de entrar a discutir cuáles son los derechos humanos que se deben respetar respecto a los presos que son parte del crimen organizado, porque el daño que causan
es tan grande que han generado en la población y en la gente, y uno lo ve a diario, un menosprecio por los derechos humanos con un concepto, con un valor superior. O sea, hoy día uno escucha frecuentemente en las conversaciones y ya los derechos humanos está bueno, de los derechos humanos, acá hasta cuándo los derechos humanos. Entonces se ha creado una sensación que los derechos humanos son un ente protector del crimen organizado. Y eso yo creo que es muy negativo para la sociedad en su conjunto. Claro, desde ese punto de vista, Claudio, y con esto terminamos, lo que quería preguntar es lo siguiente, porque varias de las medidas que contempla la cárcel de alta seguridad, como es el aislamiento de reos o solo 2 horas de patio, ¿no es cierto? Bueno, han sido aplicadas precisamente en Italia contra líderes de las mafias y criticadas también por organismos de derechos humanos. Entonces, ¿esa discusión se reinstala, diría usted, a partir de este proyecto? Yo creo que hay que reinstalar y también hay que tener un conocimiento de una cosa que se llama normas mínimas de las Naciones Unidas. Las normas mínimas de las Naciones Unidas son bastante restrictivas contra lo que uno pudiera pensar. En las 22 horas de patio que se señalan están las normas mínimas. O sea, de muchos años, cuando yo le comentaba que viajamos a Inglaterra a ver las cárceles de alta seguridad donde estaban los presos de Lira en ese momento, bueno, tenían 2 horas de patio los presos. En Estados Unidos lo mismo. Lo que pasa es que en Chile, y en Latinoamérica en particular, hay una cosa que se llama cultura carcelaria, en la cual los presos están acostumbrados a reproducir de alguna manera su vida de barrio, y pasan en tertulias permanentes, son muy colectivas. Ese es un tema bien cultural, latinoamericano. En otros países, en Europa, hace mucho tiempo está resuelto, y no hay violación de los derechos humanos, sino que una aplicación en extremo de las normas mínimas que son en sí mismos bastante restrictivas. Por lo tanto, por lo mismo, yo digo que la discusión tiene que haber una conversación previa, y no una vez que se aplique este régimen, se diseña este régimen, porque la cárcel de alta seguridad está fundamentalmente definida por el régimen, empiecen voces disidentes que de alguna manera debiliten lo que debe ser una política de Estado. Ya, pues quiero agradecer a Claudio Martínez, exdirector de Gendarmería, por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes, muchas gracias a Mirna. Muchas gracias, que tenga muy bien, que le vaya muy bien. Saludamos Gracias. a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ojo que este fin de semana vienen elecciones en Venezuela. Vamos también a hablar en materia de seguridad con el abogado, doctor en ciencias políticas, ex canciller, ex senador, ex diputado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ignacio Walker. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.